En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, sábado 11 de marzo del 2023, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 3 y del 11 al 32, donde nos dice que en aquel tiempo se acercaba a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastar todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y el muchacho empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se estremeció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a los criados: Pronto, pronto traigan la túnica más rica y vístenla, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el gran banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo por haberle recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer, jamás una orden tuya, y tú no me has dado ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este día se nos propone meditar bastante en la parábola sobre un Padre misericordioso. Y justamente el Evangelio de San Lucas nos dice que se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para escuchar sus enseñanzas, hecho que causaba la murmuración de los fariseos y los escribas, donde decían: Este recibe a pecadores y come con ellos. Por eso es que Jesús se vale de una sencilla parábola para dar razón de su actuar y relata la historia de una familia compuesta por un padre y dos hijos. El menor de ellos le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde y se va de viaje a un país lejano, derrochando su dinero de forma desordenada. Lo despilfarra y de seguro con malos amigos, con prostitutas, en una vida libertina y demás. Y cuando ya se da cuenta que ha malgastado todos sus años de preciosa juventud, el dinero, los talentos, los carismas y los dones que Dios le ha dado, simplemente se ve expuesto, hermanos, al hambre, a las necesidades. Encuentra por desventura solamente un oficio miserable, que es la de cuidar cerdos, cuando para un judío era el trabajo más humillante, por ser un trabajo que los hacía impuros. Amén. En medio de esa miseria, en medio de ese barro, en medio de de lo que se había convertido su vida en ese momento, pues él reacciona y piensa y dice: ¿Cómo mi padre tenía ahora y yo no tengo nada?
Quiero, en definitiva, quizás volver donde mi padre y decirle que me he equivocado y que quiero retornar a su casa. Hermanos, Dios, el Padre representa a Dios y los hijos somos tú y yo. Pues Dios nos da bendiciones, como el Padre le dio herencias. Amén. Entonces la expresión por este hijo no puede ser más afortunada. Cuando vemos que el hijo regresa a casa y encuentra, quizás en una distancia, ve un anciano, ve ese padre que quizás todos los días al amanecer miraba y en ese momento pues se acerca y empieza a correr cuando ve la imagen de su hijo. Se vislumbra cuando por ahí se vislumbraba quizás por ese horizonte y simplemente sin decirle nada, se tiró de su cuerpo, se arroja sobre él y lo abraza, hermanos, y lo besa. El chico apenas quizás empieza a balbucear y le dice, Padre, he pecado contra ti, pero el papá no está dispuesto a dejarlo hablar. Simplemente emocionado, no le cuestiona, no le censura, no le juzga, no le condena, no le critica, hermanos. Simplemente pide a sus criados que le pongan un anillo, símbolo de alianza, vestido y sandalias nuevas para su hijo y mandar a matar el ternero más gordito para hacer una fiesta. Hermanos, esa es la actitud de nuestro Padre Dios. Esa es la actitud de nuestro Padre, el más grande, de nuestro papito. No nos juzga cuando verdaderamente hay arrepentimiento, cuando nosotros volvemos sobre nuestro interior, recapacitamos y decimos, ¿qué he hecho de mi existencia? ¿Qué he hecho de mi vida? Pero no siempre es la actitud del hombre. Mírense por ejemplo del hermano mayor que se llama que se llamaba derechos con tener esa herencia. Cuando llega a casa y está en medio de la fiesta, llama a uno de los servidores de su padre y pregunta, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la fiesta? Y él explica, ¿no? Le explica lo que ha sucedido y muy indignado el hijo mayor se queda afuera. Su padre sale a invitarlo a que entre a la casa y participe, hermanos, a participe de la fiesta de haber recobrado al hijo menor. Y la respuesta no puede ser quizás más tajante y cruda de este hijo mayor. Ese hijo tuyo, un sinvergüenza que despilfarró la fortuna con prostitutas y malos amigos y ahora lo recibes como si nada, como que fuera lo máximo. En cambio, que has pedido, inclusive, le has preparado y matado el becerro más gordito. Pues nos damos cuenta que la respuesta del papá, que es nuestro Padre Dios, no puede ser más explícita y le dice, no lo llames solamente hijo mío, es hermano tuyo. Óyelo bien, es hermano tuyo y estaba perdido y lo hemos recobrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pues hermanos, ciertamente hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 santos, hermanos, o 99 justos que no necesitan conversión. Amén. Esa, esa es la misericordia de Dios. No mira la miseria personal, no repara en el pasado, no juzga ni condena, simplemente ve la actitud nueva en un corazón arrepentido, hermanos, que reconoce que ha despilfarrado miserablemente su vida. Amén. Entonces con esta parábola podemos o descubrimos a un Dios misericordioso que, como dice la Sagrada Escritura, no lleva cuentas del mal, no lleva cuentas del mal y que no se resigna, hermanos, a que ninguno de nosotros nos perdamos, pues Él está siempre esperando que la vida nos haga ver qué lejos de su amor, de su cariño y de su casa todo sería ruina, que si nos apartamos de Él todo sería ruina, todo sería muerte, todo sería destrucción. Amén. Pero no es sino hasta que vivimos quizás la experiencia destructiva que sufrió el hijo de este hombre, que nos hacemos conscientes de nuestra realidad y que sin Dios no podremos ser nunca felices. Es cuando decidimos a confesarnos y a regresar al estado de gracia, hermanos. Es por ello necesario valorar la vida de la gracia, a todas las bendiciones que el hombre tiene cuando vive al amparo de nuestro Padre, de su Padre del cielo. No nos dejemos cautivar, hermanos. No nos dejemos cautivar por toda esta publicidad que abarrota las televisiones y la radio, con con la que de mil maneras nos buscan convencer.
de llevar una vida al margen de Dios. No nos dejemos cautivar por las cosas del mundo. Antes de irnos otra vez de la casa, pensemos con serenidad las consecuencias que este abandono traerá para cada uno de nosotros. Estoy seguro, hermanos, que si nos detenemos un momento para pensar lo que podemos perder y las consecuencias morales, espirituales y algunas veces hasta físicas, no dejaríamos la seguridad de la vida de la gracia. Amén. Hoy, hermanos, hoy nuestro mundo, cuánto tiene que aprender, hermanos, cuánto tiene que aprender nuestro mundo, cuánto tú y yo tenemos que aprender de misericordia en la vida del matrimonio, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida empresarial, en la vida política, en la vida financiera, en la vida de los grandes medios de comunicación, en cuando acabamos con una persona sometiéndola al escarnio público. Hoy, hermanos, es momento de volver a la vida y hacernos esa gran pregunta, hacernos esa gran interrogante. ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué he hecho de mi vida al apartarme de Dios, al apartarme de la casa de Dios? ¿Por qué despilfarré esas bendiciones? ¿Por qué despilfarré esos talentos? ¿Por qué despilfarré esos dones que Dios me dio? Amén. Oremos. Señor bendito, dame la gracia hoy de ser misericordioso, porque solo siendo misericordioso podré alcanzar la misericordia del Padre. Te doy gracias por esta gran enseñanza. Dame valor y fortaleza para no apartarme de la verdadera casa, que es tu casa, Señor, y permita reflexionar de las cosas que he hecho en mi vida y así con esa actitud volverme a ti y mirarte y decirte, Señor, he pecado contra ti y he pecado contra todos y no merezco llamarme hijo tuyo, pero sé que tú me recibirás con amor, siempre esperando que vuelva a ti, Señor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.